Entonces, bueno, muy buenos días a todos, a nuestros asistentes a este conversatorio de lanzamiento de nuestra maestría en recurso hídrico. Yo me presento, yo soy Laura Cuervo, yo soy la coordinadora de esta maestría que está adscrita a la Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad de La Salle. Y la verdad es un gusto tener para este lanzamiento de nuestra maestría a varios expertos en estos temas del recurso hídrico. Entonces yo me voy a permitir aquí presentarlos brevemente para ya después dar inicio como tal al conversatorio. Por aquí entonces tenemos a la profesora Jamie Milena Gualtero Rodríguez. Ella es profesora de la Universidad Tecnológica de Pereira y es también coordinadora de la red Macro Latinos y miembro de la red Leoninos. Tenemos también aquí desde Argentina a María de los Ángeles González Agrario. Ella es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de Argentina. También es presidenta de la Sociedad Internacional de Limnología. Contamos aquí también con Ana Lupón Navazo. Ella es investigadora del Centro de Estudios Avanzados de Blanes en España y es miembro del Grupo de Género y Ciencia de la Asociación Ibérica de Limnología. Como moderadores aquí en este conversatorio tenemos también a Juan David González Trujillo. Él es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y presidente de la Red Colombiana de Limnología Neolimnos. También nos acompaña nuestra profesora de aquí de la Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas, María Isabel Castro Rebolledo, quien hace parte también del Comité de Género de la Red Colombiana de Limnología, Red Neolinos. Entonces, pues a todos ustedes muchísimas gracias por estar aquí, por su disposición de tiempo para participar en este conversatorio. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, yo les voy a dar la palabra a nuestros dos moderadores, a Juan David y a María Isabel, para que iniciemos el conversatorio. Vale, empiezo yo, ¿cierto? Sí. Vale, pues de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Sé que las agendas son súper apretadas y valoramos mucho que tengan este tiempito para acompañarnos en esta charlita que esperamos que sea muy motivadora y nos dé detalles que nos puedan dar como la hoja de ruta para seguir trabajando en el género y el agua, ¿no? La primera pregunta que se me ocurre a mí o que seguramente se le ocurrirá a todas las personas que están atendiendo o están viendo este video después es, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué las invitaron, no? Entonces, me gustaría que nos contaran un poquito acerca de ustedes, quiénes son, qué hacen y sobre todo, cómo es que llegaron a trabajar en esa intersección entre lo que es el agua y lo que es el género, o entre lo que es la limnología y lo que son los estudios de género. Pues no sé quién quiera empezar, quién se anima. Yo creo que Ángeles va. ¿Qué nos cuentas tú? Empezó. Bueno, en realidad, bueno, yo soy limnóloga y yo creo que empecé a trabajar en limnología de una forma súper romántica porque amaba el plancton y las formas planctónicas y en realidad fue eso lo que me traccionó a la limnología. Y arranqué por ese lado y y realmente lo que a mí me gusta de la limnología es estudiar el funcionamiento de los cuerpos de aguas y abordarlo de una forma holística, ¿no? Eh, Considerando sus componentes, las distintas comunidades. Si bien yo hice todo, la mayor formación de mi carrera la hice en Argentina, me ayudó mucho también poder por periodos ir afuera y conectarme con otros investigadores y aprender. Y en relación al género, la realidad es que en mi país, en el área de la limnología, no se trabaja tanto en esta cuestión, pero sí como miembro de la Sociedad Internacional de Limnología, toda la cuestión de la paridad de género me pareció súper importante porque así como en en la limnología como en lo que es la gestión de los recursos hídricos, no hay paridad en la representación de hombres y mujeres. Me parece que es algo que es necesario cambiar. En realidad yo creo que me acerqué más a esta cuestión desde el mundo científico, ¿sí? De las oportunidades de mujeres y hombres,
de la representación en los eventos científicos como los congresos, en la posibilidad de acceder a premios, de participar en los, digamos, las comisiones editoriales de las revistas, desde ese lugar reconociendo que hay una subrepresentación de las mujeres en estos espacios. Y bueno, y desde la sociedad ver cómo eso lo podemos cambiar y podemos contribuir a que haya una paridad. Muchas gracias. Seguimos con Ana, tal vez. Muchas gracias por invitarme. Pues en realidad creo que mi historia es un poco parecida, como mi campo también de investigación es más la biogeoquímica, estudio los ciclos del carbono y nitrógeno en los ríos sobre todo, y cómo lo que pasa en la cuenca de drenaje se ve, les afecta a todos estos procesos que pasan en los ríos. Y también como empecé de una manera muy científica, ¿no? Como muy focalizada en los ríos, en las riberas, en las cuencas. Y ya durante el doctorado empecé un poco a quejarme de estas desigualdades que yo veía, ¿no? Como entre hombres y mujeres en lo que hace referencia a la ciencia de la limnología. Pues eso, ¿no? Ir a congresos y no ver nunca a ninguna mujer dar una charla plenaria o incluso también ya estando como comparándome con mis compañeros hombres, ver que a ellos les invitaban a muchos más proyectos que a mí. Y mientras que a mí me dejaban más trabajos de laboratorio siempre, ¿no? Y estas cosas. Y entonces hubo un momento del doctorado que decidimos con un grupo de amigas dejar de quejarnos y hacer algo proactivo, ¿no? Y entonces es cuando empezamos a investigar, creamos el grupo de Género y Ciencia dentro de la Asociación Ibérica de Limnología en 2014 y a partir de ahí empezamos a ver si realmente estas desigualdades que sentíamos a nivel individual, si eran verdades, ¿no? A nivel colectivo, tanto dentro de la asociación como poco a poco fuimos creciendo, ¿no? Y investigando otros campos. Y ya ahora un par de años también quisimos dar otro salto y fue como, hasta ahora solo hemos estado hablando de ciencia, pero estas desigualdades existen, ¿no? En muchísimos ámbitos, sobre todo relacionados con el agua, ¿no? Tanto como relacionados con el consumo de agua, la gestión del agua. Y ahí quisimos dar un salto a lo que es el ecofeminismo e intentar abordar esta mirada de desigualdades de género desde otro punto de vista. Y eso es lo que nos ha llevado hoy aquí. Wow. Y finalmente vamos con Jamie. Muchas gracias, es un gusto, la verdad que me siento honrada de compartir en este espacio con Ana y con María de los Ángeles, porque ustedes son un referente para nosotros precisamente aquí en América Latina, obviamente, y para Colombia en especial. La verdad que lo que a mí me acerca al agua es mi formación siempre. Desde que yo estaba en el colegio, a mí el tema de agua me apasionaba. Soy formada en pregrado en estudios de biología marina, soy bióloga marina, entonces el agua por donde sea tenía que estar siempre presente. Creo que un poco es también ese recordar desde casa, desde la familia, como mi padre también siempre nos acostumbraba, nos acercaba a esos ambientes, a esos sistemas acuáticos, dulceacuícolas o marinos, porque también tuve el privilegio y es un gusto, realmente me honra mucho desde mi familia decirlo que mi padre nos llevaba y nos acercaba mucho a estos espacios. Y de ahí empieza como esa sensibilidad, realmente un poco como a tocar esas fibras y frente a la necesidad de, pues, el agua la tenemos, pero a veces no la tenemos. Entonces, soy limnóloga, me enfoco mucho desde la parte de los procesos participativos, me encanta muchísimo ese acercamiento con sociedad y creo que luego mi formación postgradual y en este campo de ciencias ambientales, tengo formación postgradual en ciencias ambientales, pues eso me abrió una visión tremendamente amplia. Me sentí muy cómoda cuando en el pregrado la formación iba hacia la gestión ambiental, el perfil de la biología marina iba hacia la gestión ambiental y luego por casualidades de la vida pues me corresponde quedarme en el centro del país, pero no teniendo el mar cerca igual tenía la solución para poder trabajar en ríos, que es lo que más nos acompaña como en estas regiones andinas. Entonces ha sido siempre un gusto llegar al río y tener esa cercanía con la sociedad y siempre también un poco
me identifico lo que Ana mencionaba ahorita, como esas desigualdades, ¿no? Un poco la incomodidad individual. Siempre lo sentía, siempre sentía que me quedaba un poco atrás. Por ejemplo, en mis estudios posgraduales me demoré mucho también, desde la parte económica incluso, y desde el tiempo también, y desde el tema de por ser madre. Entonces, ¿cuándo voy a estudiar? ¿Cuándo me voy a formar? Y empezar a postergar entonces todo este tema de mi participación en la ciencia, en la academia, en la investigación. Pero igual lo fui haciendo, que también fue otro gusto para mí. El tema, por ejemplo, la lactancia fue una locura, porque mientras yo estaba en el río Chinchiná, yo estaba lactando y fue un evento tremendísimamente que me marcó tremendamente en mi vida, pero me llenaba de orgullo porque tenía al lado ingenieros que me decía, Jamie, ¿está bien? Sí, estoy bien, alcánzame el tetero, por favor, ingeniero, para ir guardando esta leche mientras vamos y salimos a campo. Entonces todo eso me empieza a tocar fuerte las fibras, y desde lo individual, en la formación posgradual fue muy, dice Ana también, a qué horas me van a invitar a mí y me sacan un poquito de aula, a qué horas me... Y entonces ahí empiezo a identificarme con mis compañeros que están acá también, con María, con Juan, y en el tema del colectivo, ¿cómo estamos, cierto? Realmente, ¿cómo está esa brecha para cada uno de nosotros en esas oportunidades de género? Entonces, me apasiona bastante. Logramos con María Isabel y con ustedes también el poder producir el libro Mujer y Agua, una relación natural, un libro muy bonito, con una construcción en colectivo bellísima, unos capítulos y un aporte que, como lo decías, Ana, desde Gender, pues obviamente ustedes han sido referente para nosotros en la parte iberoamericana. Entonces, ese es mi camino, y espero pues igual seguir caminando en ese tema de género y agua, porque de verdad me apasiona. Creo que hay que reducir esas brechas entre la ciencia y la sociedad, y las mujeres tenemos cabida en esto. Me tarda un poquito en encontrar cómo apagar y prender el micrófono. Pero, no, es muy chévere escuchar esas historias y ver cómo al final, o sea, yo creo que algo en común es que las personas que terminamos trabajando en esto de la limnología estamos motivadas por la pasión, ¿no? Nos apasiona mucho el agua y lo que se construye alrededor de ella. Entonces, no sé, Marisabel, si tienes una pregunta adicional. Una, no muchas, muchas y dale, o sea, es identitario escucharlas porque yo creo que todas las que hemos vivido el proceso, desde las particularidades, ha sido algo muy parecido, sobre todo en América Latina. Ana, desde España, es innegable la historia, es innegable saber de dónde venimos y un poco el dominio de estas masculinidades en el desarrollo de las ciencias es muy marcado en el ámbito tanto de la investigación, de la gestión, del mismo acceso al recurso hídrico. Lo vemos en los manejos, por ejemplo, de los acueductos comunitarios, lo vemos en las personas que toman las decisiones en torno a un elemento que debe ser transversal y que debe ser inclusivo, porque sin el agua no estaríamos nosotros contando la historia de la vida en el planeta, Entonces es innegable y es un momento, para mí es un llamado a que el agua sea como ese elemento integrador de todas esas diferencias, y es el elemento clave para poder establecer ese nivelamiento y esas igualdades, y dejar que esté como tan, no sé, gender clean, o no sé cómo lo podamos llamar, esas clinas que se producen en los lagos, que dejemos ese nivel de estratificación y tengamos una mezcla que es muy pertinente en este momento. Personalmente también lo he vivido, me ha tocado muchas etapas también en la vida confrontarlas, y además de eso, no solamente las maternidades, las hormonas, no sé, muchas de estas otras cosas que inciden y que nos van a marcar y que nos van a delimitar socialmente por algunas líneas que no comparto, pero bueno, que son muy respetables en esa manera de ver, y una convencida de que sus productos los conoceréis. Entonces a veces la lucha a nosotras nos toca doble para poder demostrar que lo podemos hacer, y que no fue que se puso, que está con las hormonas alborotadas esta semana y que fue un capricho, un berrinche particular. Entonces aquí va la segunda pregunta, que es,
Esas entonces desigualdades que cada uno ha sentido y vislumbrado en su vida profesional y que puede ver en la sociedad en general, em, cómo han influido en todo ese acceso y gestión en sus respectivos países, desde ese acceso y gestión del recurso hídrico en ese gradiente latitudinal tan bonito que tenemos hoy desde el norte hasta el sur. Entonces, no sé, Ana, si quieres empezar ya que estás más hacia el trópico de Cáncer. Sí, bueno, yo creo que primero, como para poner en contexto, voy a hablar un poco de cómo funcionan los recursos hídricos en España, porque en cada país se gestiona un poco distinto. Como lo principal es que la principal problemática es que España es un país seco, o sea, básicamente los ríos, la mayoría se secan, por tanto lo que nos falta es agua, así en general. Y la gestión del agua, de las cuencas de los ríos, todo eso se hace desde el nivel de la administración pública, desde el Estado, o cada región y cuenca tiene su propia gestión, pero luego todo el suministro de agua y todo el reciclaje de esta agua, todo eso depende de empresas privadas. Es decir, que al final a quien tú pagas para recibir agua en tu casa no es a un ente público, sino que es una empresa privada. Y son las que regulan los precios del agua en España. Y eso tiene ya, ¿no?, un primer punto de desigualdad, porque la gente más pobre sufre más, básicamente, porque no puede pagar esas facturas del agua. Y eso quiere decir que aunque el derecho al agua es un derecho universal, estas empresas tienen también la oportunidad de cortarte el agua y hacer que no llegue el agua. Y las personas que tienen más riesgo de ser pobres en España principalmente son mujeres, sobre todo mujeres en edad ya de jubilación, ¿no?, mayores de 65 años. Ese es el primer grupo más pobre en España, y el segundo serían las familias monoparentales, que también básicamente las dirigen mujeres, o en menos en un 80% de las familias monoparentales en España. Entonces ahí ya hay una fuerte desigualdad de nivel de vulnerabilidad, ¿no? Como que somos las más vulnerables a este cambio climático que hará que haya menos agua cada vez, y que esta agua sea cada vez más cara también en España. Y también hay otra desigualdad desde el punto de vista, si lo miramos desde el punto de vista de la gestión. Como si tú miras el Ministerio del Medio Ambiente, puede que no sea así, puede que tengamos ya tanto 50%, 40% mujeres y hombres, pero si vas a mirar a estas empresas privadas, que sobre todo las dirigen ingenieros agrónomos o ingenieros de caminos, canales y puertos, etcétera, o ingenieros forestales, ahí no hay mujer alguna. Ahí básicamente la cúpula es mayoritariamente hombres, cuando digo mayoritariamente es el 90%, es decir, que hay una mujer a lo mejor en cada cúpula, y luego tampoco hay mujeres trabajando allí, o sea, que puedan tener una voz ya a un nivel más bajo. De hecho, solo un 25% de las trabajadoras de estas empresas son mujeres, así que realmente esa voz de las mujeres se ve muy diluida cuando hablamos de gestión real, o sea, de gestión a nivel España no, pero a gestión de empresas o a gestiones que importen de infraestructuras, ahí no existe esta voz. Y aparte tampoco, si tenemos en cuenta que las mujeres, al menos en España, son las que muestran más interés para conservar los ríos, para conservar los lagos, para mirar por los recursos hídricos del país, ¿no? Entonces, esta voz de cuidadora de la naturaleza, para decirlo de algún modo, no existe en ninguna de las empresas. Entonces, la gestión se basa en una gestión, pues, capitalista y patriarcal. Y digamos que estos son los dos, ¿no? Como la vulnerabilidad por un lado, esta pobreza feminizada, y por otro lado que la gestión, pues esas voces más distintas que se salen del patriarcado, pues no tienen voz. Marisabel, tienes el micrófono apagado. Ay, gracias. Sí, muy interesante tu visión, sobre todo me marca mucho el tema de la pobreza feminizada, que yo creo que ese es un tema muy transversal, no solamente a nivel local de ustedes, sino esto es un concepto muy fuerte a nivel
mundial. Y uno de los ODS claramente plantea, el primero es la disminución de la pobreza y otro se plantea a nivel de tratar de disminuir esas desigualdades. Y es innegable que en el agua vamos a ver reflejado este tipo de desbalances globales y creo que para el 2030 no lo conseguiremos. O sea, la tarea es muy grande y difícil. Bueno, Jay, desde el trópico, ¿cómo lo ves tú en un país como Colombia? También heredero de la madre patria y vale con esos lineamientos un poco culturales muy marcados y definidos por estos patrones históricos que tenemos. No lejos de esa realidad que nos plantea Ana, e incluso mucho más quedados desde el tema de brecha, sobre todo desde la formación. Yo creo que ahí es donde también pesa mucho el hecho del tema de paridad de género frente a la gestión de recursos. Claro, como no tienes la formación, no puedes llegar a ser la gerente, la líder, la que lidera el proceso. Quédate detrás un momentito, acompáñanos en el proceso, incluso si nos sirves de secretaria, vendría bien. Fíjate que eso pasa porque penosamente en la parte rural podríamos estar teniendo un porcentaje mayor a un, bueno, no vi un informe con un porcentaje, pero dice, lo rural sí recuerdo claramente a un 35%, por ejemplo, en formación, en educación, ¿cierto? La mujer tiene aproximadamente un 35% en formación en educación básica, en educación secundaria, es un porcentaje muy, muy bajo, y obviamente en las zonas urbanas pues habrá un mayor porcentaje frente a una formación, por ejemplo, incluso de estudios de pregrado. Pero sí es muy marcado lo que mencionaba Ana acá en el tema de la formación, por ejemplo, ingenieril para los cargos administrativos. Entonces, el rol de la mujer, quizás acá en Colombia, y un poco hacia la experiencia que nosotros logramos también tener en la compilación de los diferentes capítulos, y un capítulo muy bonito que tiene el libro, está marcado en los aportes que hace la mujer en las zonas rurales donde sí se vuelve líder bien marcada y diferenciada, en las zonas rurales donde esa mujer apoya y adelanta esos procesos de gestión frente al acceso al recurso. Nosotros no es el caso, por ejemplo, como España, nosotros tenemos agua, pero estamos perdiendo, por ejemplo, capacidad de retención de agua en nuestras cuencas. Entonces ahí es donde viene toda la parte de las estrategias y el tema de la adaptación frente a esta necesidad de este servicio ecosistémico en cuencas y en partes altas. ¿Cómo vamos a hacer para adelantar procesos entonces de restauración, de recuperación, de retención del agua? Y ahí la mujer quizás ha tenido una dinámica importante en esas zonas rurales. En espacios públicos, pues puede que muchos de estos procesos participativos donde se empiezan a asumir responsabilidades frente a lo público, la mujer pueda, aquí en la región cafetera tenemos algunas evidencias de la mujer poder acompañar los procesos desde la gestión en recursos, en el abastecimiento de agua para zonas rurales, ¿sí? Pero aún vemos pues que esa brecha sigue siendo amplia, sigue siendo pues entonces muy marcada, muy, muy importante. En nuestras zonas rurales, por ejemplo, las niñas dejan de ir a la escuela. Hay estudios que marcan un poco la diferencia y las tendencias. Dejan de ir a la escuela porque su obligación, ahí es donde viene el tema del rol de género, ¿cierto? Su obligación es tener agua en casa. Entonces tienes que ir a recoger el agua porque es en esta jornada. Incluso en las zonas urbanas nos pasa cuando se va el agua y nos llegan los tanques abastecedores, pues yo no me puedo ir al trabajo si no cojo agua porque después qué voy a hacer con los muchachitos o con el esposo o con los oficios de la casa. ¿Sí? Y lo mismo pasó en las zonas rurales y aún mucho más marcadas. Niñas menores de 15 años deben dejar ese tiempo de poder desplazarse, ir a las escuelas a formarse, porque deben cumplir con esa necesidad de abastecer y obviamente satisfacer las necesidades básicas en las familias. Entonces no estamos lejos de una realidad, sigue siendo muy triste, muy complejo en el sentido de que el tema de género apenas si se están viendo estadísticas, datos que nos marquen un poco las diferentes brechas y obviamente los avances. Todos los países estamos comprometidos a cumplir
frente a los objetivos de desarrollo y hay unas metas marcadas, ¿no? Y nuestro país tiene unas metas marcadas definidas para esos ODS el 30. Pero ahí vamos, o sea, realmente quizás las grandes ciudades o los ejes centrales de nuestro país, nuestra región andina, podría estar teniendo más datos y más estadísticas frente al tema de paridad de género, pero nosotros tenemos 5 regiones y de ahí quizás una es la que está tomando mucho más fuerza en este tipo de cumplimiento de metas. De acuerdo, Jay, gracias. Sí, si tenemos 5 regiones, ¿qué pensaremos si tenemos este gradiente solamente tropical más largo en el globo? Y bueno, a eso va entonces la misma relación con María Los Ángeles. Sin embargo, personalmente considero que desde el punto del globo en el que estás, esa migración que tuvieron ustedes de otro tipo de culturas, ¿cierto? No tan fuertes como veníamos de estos dominios patriarcales, castizos un poco, que nos correspondieron a nosotros vivir en Colombia, por ejemplo, y que pues, innegablemente los tiene Ana en España. Espera uno que en zonas como Argentina el manejo sea diferente. Y tú personalmente, María Ángeles, tienes un reto muy particular, que es liderar una sociedad también donde siempre, creo que en los últimos años, se pudo tener como algunos líderes de género femenino, pero siempre ha sido muy marcado el dominio masculino en este tipo de escenarios y dar estas discusiones es muy complejo. Es muy complejo porque llevar a tratar de desligar este contexto como de las pasiones y tratar de centralizarse en la objetividad y mostrar los datos reales cuesta. Eh, ¿Cómo haces? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es el secreto? ¿La estrategia a qué nivel? ¿En la sociedad o en el país? En mi país, en Yo creo Argentina. que en todo, porque yo creo que una cosa es lo local, como lo tienes que manejar acá, pero ya salirte de ese escenario local donde encuentras otro tipo también de dificultades, de problemáticas que no son tan puntuales en lo que vives en Argentina a nivel latinoamericano. ¿Cómo haces? O sea, es interesantísimo. Em, Qué difícil la pregunta. En realidad, yo creo que son como distintos escenarios. Por un lado, a nivel nacional, yo le escuchaba a Ana y un poco me sentía reflejada con lo que pasaba en Argentina en lo que es la gestión y el manejo de agua. Argentina es un país que tiene una zona que es el noreste y hasta la provincia de Buenos Aires que es muy rica en agua por la cuenca del Paraná-Plata, entonces donde ahí hay, digamos, como exceso de agua, y la otra parte del país, que es casi el 75%, que es unas zonas naturalmente árida y más seca, en la cual hay un déficit hídrico. Y desde el punto de vista de la gestión de los recursos, las desigualdades que se ven son compartidas con las que ustedes dijeron, donde la representación de la mujer a medida, tal vez, o sea, en Argentina hay una ley, una normativa que, por ejemplo, a nivel de Congreso se tiene que cumplir con un cupo femenino, ¿sí? Pero lo que sucede es que a medida que, por ejemplo, ya sea en la administración pública como sobre todo más en lo privado, a medida que se asciende jerárquicamente, esa representación es más baja, ¿sí? Es como que es más par en los estratos inferiores, y a medida que vas ascendiendo, la contribución de la mujer es menor. Lo mismo pasa en ciencia, ¿no? Exactamente lo mismo. La verdad que en la Argentina, además, si bien el 88% más o menos de la gente que vive en zonas urbanas tiene acceso a la red pública de agua, ¿sí? El acceso al agua es desigual y está, digamos, ligado al nivel de pobreza. Entonces, vos tenés la zona que tiene la mayor concentración de la población del país, que es la zona de Buenos Aires, lo que se llama el conurbano bonaerense, en la cual hay gente que tiene
en las zonas urbanas el 80% de acceso del agua, pero en esas mismas zonas urbanas, la gente que vive en barrios populares, que son, digamos, asentamientos donde la pobreza es muy alta, solamente un 11% tiene acceso a ese agua de red. Entonces ahí vos ves que no solamente, o sea, hay una disparidad, digamos, asociado al estrato social, y generalmente, obviamente, también es la mujer la que está en estos contextos de mayor pobreza, es la que gestiona de alguna forma todo lo que está vinculado con las tareas domésticas y del agua. Entonces, y un problema que tenemos en Argentina es que hay poco acceso, digamos, hay poco acceso a la información y a cómo tiene lugar esta desigualdad. Entonces, es muy difícil poder a veces evaluar porque no tenemos datos. Yo estuve buscando datos y me costó un montón porque la verdad es que no hay muchos datos sobre esto. Eso por un lado, la falta de información. Por el otro lado, tenés normas que lo que establecen es que la perspectiva de género sí o sí tiene que ser transversal y tiene que estar involucrada en la gestión del agua. Y lo que yo estuve viendo es que, digamos, hay provincias que esto lo aplican, ¿sí? Y desde el punto de erradicar la violencia en los ministerios, por ejemplo, o en la administración pública hacia la violencia de género, a bueno, aumentar la participación de la mujer, pero después también en las obras que se realizan relacionadas con la gestión del agua, también se ha incluido una perspectiva de género para, por un lado, algunas empresas lo que hacen es formar cooperativas y dentro de esas cooperativas capacitar gente para que tenga un rol cooperativista o un rol como operario, y en ese contexto la participación de la mujer ha aumentado notablemente. Igualmente sigue siendo una fracción menor, ¿no?, de todo el grupo que participa, pero yo creo que eso es un gran avance porque, bueno, creo que de la nada a aumentar esta participación, que tal vez representan un tercio, no es lo deseable, pero es un gran avance en ese sentido. O sea, eso, digamos, a nivel país, que como yo les digo, hay normas que forman parte de distintas normas internacionales a las que nosotros adherimos y que forman parte de los distintos gobiernos y la administración pública en los distintos niveles. Va aplicando esta perspectiva de género en las actividades que se desarrollan. Pero bueno, también a nivel nacional, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer fue eliminado en Argentina. Entonces, Argentina es un país federal, entonces, digamos, no me queda claro cómo cada provincia, o si esto luego va a tener un impacto en cómo esta perspectiva de género es abordada a nivel país en cada provincia, ¿no? Eso por un lado a nivel de Argentina. Y en relación a la Sociedad Internacional de Limnología, bueno, yo creo que hay mucho para hacer. Piensen que, esto lo digo desde un lugar de muchísima humildad, honestamente, yo soy la segunda mujer en la historia de la sociedad en presidir la Sociedad Internacional de Limnología. Y no porque yo sea la mejor limnóloga, porque lejos de eso, sino, digo, porque hay, quiero decir, perdón, hubo y hay muchas mujeres tremendamente capacitadas que anteriormente podrían haber ocupado la presidencia, pero lo que nos muestra esto es como una tradición bastante muy patriarcal, ¿no?, en el ámbito, porque si no, yo no tendría que ser la segunda, sino tendría que ser, no sé, la número, qué sé yo, 15, 30, no lo sé. Por eso, lo digo con humildad, no es que es un orgullo, sino es como una reflexión de esto realmente lo tenemos que cambiar. Si bien muchas mujeres han formado parte de muchos comités, sí, este lugar de presidencia no ha sido un lugar en el cual se haya,
no sé si considerado, pero en la que las mujeres pudimos participar tan activamente. Y a nivel, nosotros somos una sociedad internacional y desde esta perspectiva, lo que también reconocemos es que hay distintas regiones con distinto grado de conciencia sobre la perspectiva de género, ¿no? Entonces, en Europa esto es algo que, digamos, es muy palpable, es muy visible, en ciertos lugares de América también, pero hay otras regiones geográficas en que esto todavía, o sea, cuesta mucho que la mujer sea visibilizada o que la mujer tenga posibilidades para participar de carreras de grado que la capaciten y pueda ser un profesional involucrado en la gestión del agua. Entonces, digamos, es difícil desde la sociedad tener una injerencia geográfica sobre cada una de esas regiones. Yo creo que desde el punto de vista de este nuevo grupo de trabajo que estamos generando, esto va a mejorar porque va a permitir a las distintas regiones poder nutrirlas, ¿no?, con herramientas para que la mujer se vea más representada, la mujer y otras minorías, porque no es solamente la mujer. Y por el otro lado, desde el punto de vista de, por ejemplo, la organización de los eventos, claramente tiene que haber realmente una paridad en los plenarios, tiene que haber una paridad en la composición de los coordinadores de las distintas mesas o charlas que se dan, tiene que haber una paridad también en cómo la mujer participa de la sociedad, y a mí es algo que me gustaría también revisar, son los premios, ¿no? Considerando esta perspectiva de género y tal vez ayudando o promocionando, sobre todo en áreas que la participación de la mujer es menor y está más relegada, tratar de, no solamente del premio, sino también, mi idea es que haya una devolución y que haya una ayuda a través de tal vez de programas de mentores para poder ayudar a las mujeres en estas regiones. Por ejemplo, en África, ¿no? Es un lugar donde cuando vos convocás, la mayor parte de los participantes son hombres y hay muy poca representación de mujeres. Ah, María de los Ángeles, súper interesante y muy enriquecedor ese aporte de los eventos. Creo que sí lo hemos considerado y siempre lo pensamos en otros estamentos, pero muchas veces nos miramos hacia nosotros, hacia adentro y hacia nosotros mismos en los roles que desempeñamos en diferentes como asociaciones y conglomerados de colegas para trabajar en este sentido de la equidad. Juan, te doy entonces la palabra. Continúas tú con, con este. Yo creo que ya nos va a tocar el cierre. Nos faltaría mucho más tiempo. Este es un tema apasionante, profundo, con estas mujeres, como ven ustedes, súper expertas. Y no sé, Juan, si quieras plantear algo para ver si dejamos tiempo para algunas preguntas a nuestros asistentes. Y Preguntitas. si quieras, a mí me encantaría, bueno, aparte, ¿no? Aproveché un poquito como el desorden. Eres el único hombre entre estas mujeres y siempre hemos recibido un apoyo súper positivo de tu parte, Juan. Siempre que hacemos el llamado, esta parte nos ha costado mucho incluirlos en estas discusiones de género y tú siempre has sido una persona eh, receptiva y bastante crítica en lo muy positivo de estos temas. Eh, Aprovecho como estos 5 minutitos para escuchar tu visión, Juan, que me parece supremamente importante en un diálogo como estos. Uy, yo ya tenía preparada la próxima pregunta, pero Pero si me lo permiten, yo quisiera sumar algo allí y es adicional a eso, es el escalonamiento y la capacidad que ha tenido Juan de poder ser profesional y competir o salir al ruedo como este profesional con muchos retos, con muchas visiones desde Colombia, pero un profesional que salió del país y tuvo que enfrentarse con España, con Iberoamérica, porque con Portugal también.
y hace parte de las sociedades. Juan, además de eso, juega un rol importante también en las sociedades académicas. Entonces, es muy chévere, me uno a lo que dice María, Juan, siempre tú has estado allí dando ese espaldarazo. Y el tema de género es supremamente importante porque yo no sé si tú lo vayas de pronto a mencionar algo, yo a veces percibo que es que también uno se identifica desde ahí, no sé desde dónde, desde tus raíces, desde tu experiencia, desde tu vivir, pero realmente considero que tú has tenido una visión supremamente amplia y ahora que vuelves al país a ser docente en una universidad pública, pues yo creo que has tenido unas visiones importantes y que la verdad también me complacería mucho escucharte. Ah, tengo un poco de vergüenza ahora, después de tremenda introducción, de ir a salir con unas palabras que, que no vayan, pero no sé, o sea, algo que me llama mucho la atención de escucharlas durante estos 45 minutos, 47 que llevamos, o un poco menos, es que se cumple algo que siempre me ha gustado, ¿no? Yo entré a estudiar biología, primero porque me gustaban mucho los insectos, y segundo porque siempre veía que las cosas se parecían más de lo que, de lo que pensaba uno o de lo que pensaba la gente. Y después me enteré que a eso le llaman convergencia, ¿no? Convergencia evolutiva, convergencia funcional, convergencia de muchas maneras. Y aquí lo que estoy viendo después de escucharlas es que a pesar de que hay contextos geográficos, climáticos, culturales, sociales diferentes, o a veces no tan diferentes, hay una convergencia en las problemáticas, ¿no? Hay unos problemas claros, unos desafíos claros, y pues un poco mi última pregunta iba a eso, como teníamos 5 minutos, iba como a preguntarles cuáles creen que son las oportunidades que tenemos para abordar este tema, ¿no? Yo siento que, o lo que yo intento es, si me invitan, pues intentar abrir el espacio para que se hable de esto, o sea, para generar discusión, porque para mí me parece que el primer paso para cualquier solución es generar una discusión que haga que una masa crítica sea consciente del problema, porque, no sé, yo siento que mucha gente no es consciente de este y otros problemas. No hablemos del cambio climático bueno, de la desigualdad en el acceso a los alimentos o etcétera, de los muchos problemas que hay, ¿no? Entonces, no sé, para mí, pues parte de mi motivación de estar aquí es eso, ser parte de la discusión, no sé, ah, intentar como abrir los espacios, intentar estar en los espacios, intentar ver por dónde se van moviendo los tiros para ver qué oportunidades, porque uno sabiendo esto, el día de mañana dice, no, necesitamos tal cosa y uno, eso concuerda con lo que hablamos hace 2 semanas en en el conversatorio, pues va, tiremos para adelante y hagamos, no sé, lo que sea, un conversatorio, un workshop, un webinar, un, un manuscrito, bueno, lo que sea, pero me parece que eso es importante y eso es en lo que intento participar yo, ¿no? En la promoción de la discusión de este tipo de conversaciones y y en el contacto entre las personas, ¿no? Porque al final uno muchas veces se encasilla en su computadorcito, en su microscopio, en su telescopio, mirando sus bichitos, sus algas, Bueno, el carbono no se puede mirar, ¿no? Y el nitrógeno creo que tampoco. Pero bueno, uno se encasilla mucho en su parte académica, en lo que se especializa uno, y nos olvidamos que estamos que somos parte de una sociedad, ¿no? Y que de cierta manera tenemos que participar de ella y tenemos que proponer temas. Si no nos gusta, pues lo que decía Ana, hay que hacer algo, porque quedarnos en la queja, pues muchas veces no queda en eso. Entonces, no sé, para finalizar, antes de las preguntas, no sé si cada una me dice una oportunidad para anotarlas aquí y tenerlas en la lista para la hoja de ruta hacia futuro. Empecemos por Marisabel, que la veo con ganas de hablar. A mí me quedo. Para mí la oportunidad es la integración, o sea, la oportunidad de establecer esos diálogos cada día más fuertes, más constantes y más constructivos para generar un poco más de estructura eh, en torno conceptual y de producción en torno al tema. Parece que
es el momento en el que tenemos que empezar o tenemos que continuar o tenemos que ahondar en este tipo de aspectos sin tener miedo a la discusión, a mirarnos también por dentro y empezar a hablar desde las facilidades también que nos da ahora toda esta tecnología y que nos da este siglo XXI complejo en muchos contextos. Entonces, para mí ese es fundamental, integración. Pues no sé si puedo. Dale, María Ángeles. Sí, yo siento que exactamente ese es el camino, ¿no? Que es importante instaurar el diálogo. En este momento yo siento, no sé si pasa en todos lados, pero en particular en mi país lo que pasa es que la sociedad está muy polarizada, entonces es como que se forman bandos y yo creo que tenemos que instaurar el diálogo y tratar de ir por un camino central, ¿no? Y para esto tal vez creo que, o sea, para llegar a eso, me parece que es súper importante el valor de la educación, el valor de la educación en relación a la perspectiva de género y el valor de la educación en función de también el valor por los recursos naturales y los recursos hídricos, la valoración de esas dos cuestiones, porque creo que si a eso le damos valor, entonces me parece que el diálogo es mayor. Lo que pasa es que esto es una construcción a largo plazo. Me parece que es un camino largo que en algunas sociedades que estén muy polarizadas va a llevar más tiempo construir, desgraciadamente, pero me parece que la educación es un valor fundamental y el apoyo sobre todo de las mujeres y las niñas y darles la posibilidad de que crean que se puede y que pueden involucrarse en carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Jamie. Pues fíjate que a mí me llama mucho la atención otro campo que se llama la ciencia participativa o la ciencia ciudadana. Y allí hay unos enfoques donde se habla de colaboración, contribución y co-creación. Yo siento que ahí el camino es, obviamente, el diálogo que María de integración, diálogo, ¿cierto? Pero también recuerdo lo que Ana nos decía al inicio, que no me invitan, porque yo tengo que quedarme en el laboratorio mientras ustedes van allí. Entonces, ¿por qué no vamos juntos? Y voy a utilizar una palabra muy coloquial, un término muy coloquial de nuestro jefe acá, de nuestro líder, y es, ¿por qué no puchamos juntos? ¿Por qué no vamos juntos? ¿Verdad? ¿Por qué no co-creamos? Entonces me uno mucho a ese enfoque que nos invita a la ciencia participativa frente a la necesidad de caminar hacia la democratización de la ciencia, la construcción de una ciencia en sociedad, ¿verdad? Entonces yo le sumo a esta parte una co-creación. ¿Tú qué nos dices, Ana? Yo no tengo, bueno, creo que se ha dicho todo, o sea, realmente sí, ¿no? Desde la educación, ya desde chiquititos y chiquititas, ¿no? Entendiendo que eso, ¿no? Como que todo el mundo es igual, todo el mundo tiene los mismos derechos y que la naturaleza también tiene esos derechos, como intentar entender eso. También me uno tanto a la co-creación y me ha gustado mucho también una cosa que habéis dicho, ¿no? Lo de mirarse a uno mismo. Como creo que también hace falta eso. A veces vemos a otros países, ¿no? Y decimos, oh, queremos ser como ese otro país, pero a la verdad, como, no sé, ¿no? Hoy he oído como, oh, España, ¿no? Como sois pioneras. Y luego pienso, no sé, porque en la gestión del agua, por ejemplo, creo que precisamente en Latinoamérica es mucho más pionero, como que hay iniciativas rurales que realmente están pensadas para mejorar la gestión y aquí en España eso cuesta muchísimo porque siempre decimos, oye, las empresas lo arreglarán, ¿no? Como no estamos tan mal y al final es como estamos fatal, como que
que creo que esa co-creación juntas, ¿no? Que es como muy recíproca, que todos los países podemos aprender muchísimo de los otros países y generar esta co-creación juntas y ir avanzando hasta esta igualdad de los recursos hídricos y de género, ¿no? Que van al final, van a la par. Bueno, no sé si Laura también nos tenga unas palabras de oportunidades. Si no, podemos abrir un espacio para las preguntas de las personas que están atendiendo al conversatorio. Bueno, Magdalena, yo también creo No que sé si... ya pensando acá como científica, no soy hipnóloga, pero sí como bióloga también que soy, pienso que mencionaron cosas muy importantes. Creo que ese diálogo, yo creo que algo que nos enseña la vida, ¿no? Todo ese camino evolutivo desde su origen es que la cooperación sirve, ¿sí? La cooperación nos lleva a hacer grandes cosas. Mal que bien, por ejemplo, la endosimbiosis permitió que de procariotas pasáramos a eucariotas y luego fue todo, ¿sí? Como un esplendor de vida. Entonces, creo que sí, por ahí es el camino y también me parece muy importante poner estos temas sobre la mesa, porque pues si uno no es consciente que esto sucede, pues bueno, lo deja pasar de largo. Entonces, bueno, ya, eso sería lo que tengo que decir. En los últimos minuticos ya creo que le voy a dar la palabra a nuestros asistentes. Por favor, ustedes dejen sus preguntas por el chat, aunque no sé, Lisette, ¿estás por acá? Sí, señora. Sí, Lisset, no sé, bueno, como tenemos en este momento 7 asistentes, no sé si podamos de pronto darles la palabra que ellos activen su micrófono, sería chévere. No creo que se nos ponga tanto desorden. Vale, profe, déjame ya. Voy a solicitarle a todos que desactiven el silencio y ya pues ellos puedan poder, poder ingresar. Listo. Listo. Entonces, ya podríamos, Lisset. Sí, ya ellos podrían. Vale, entonces entre nuestros asistentes tienen preguntas, creo que todos tienen de pronto una manito en la parte inferior de su pantalla, pueden de pronto por ahí levantar la mano si quiere alguno hacer su pregunta. O por el chat también, si de pronto hay un poco de pánico escénico, también se puede por el chat. No todos a la vez. Sí. Bueno, pues creo que no, pareciera que no. Belén, por acá, Belén Franco, levantaste la manito, ¿sí? Bien. Tienes la palabra. Pero como que no, como que la levantó y luego la volvió a bajar. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Ok. Belén. Gracias, muchas gracias por este conversatorio. Ha estado muy interesante. Quería preguntar una reflexión a la que yo le he estado dando vueltas desde que ingresé también al grupo de Ciencia y Género junto con Ana. Es si llamar al agua un recurso es parte también del problema, de como una mirada muy patriarcal, llamarla recurso cuando en verdad es un bien común al que todos necesitamos. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes o yo? Belén, gracias por tu pregunta. Te escucho con un acento muy particular. ¿Eres de Argentina? No, de Chile. ¡Ah, qué lindo, qué lindo! Gracias, la pregunta es buenísima. Si nos vamos desde el concepto ecológico de recurso como elemento que suple, ¿cierto? Que requieren esto de las condiciones y los recursos y elementos fundamentales para que el organismo pueda establecerse
crecer y desarrollarse en un hábitat determinado, pues el recurso, el nombre es bien, porque muchos recursos, las plantas son recursos, muchos elementos que encontramos ahí en natura, tanto en bióticos, son recursos. Yo creo que la pregunta interesante y lo que nos podemos, que dices ahora que un bien común, es cómo tratamos de que sea un elemento transversal, que construya, que nos recoja a todos, que sea maternal, ¿cierto? Que trate de integrar, ¿sí? Que tratemos de manejarlo siempre en un lenguaje que entregamos a cada una de las personas que habitamos en este planeta y no como un elemento netamente particular y de supervivencia en ese contexto de la ecología como tal. Y aquí yo creo que ese rol que tenemos nosotras, que muchas veces, a veces se transgrede porque pues ya es como identitario del género femenino, pero que no es netamente del género femenino, porque ya encontramos género masculino también estableciendo muchos de los tipos de roles que desarrollamos las mujeres. Entonces, yo creo que ahí es cuando entendemos que entender que es un elemento que es para todos. Y yo creo que el día que nosotros logremos esa transversalidad en ese concepto, porque la igualdad tiene que ser tanto para un lado como para el otro, ¿vale? Personalmente considero que podemos y nuestra más que lucha, como tratar de dar esas claridades en torno a que se vislumbre el trabajo que las mujeres venimos desarrollando, no solamente en torno a la protección del agua, sino en protección a todos los recursos en general, es muy importante, ¿sí? Y esos roles que también desempeñan los hombres también son muy importantes, pero fíjate que en esta sociedad actual ya esos roles a veces se tienen que mover de un lado para el otro, o si no, no tendríamos una manera de seguir avanzando en unas dinámicas tan complejas como las sociedades actuales. Entonces, para mí, más que todo, es como verlo como un elemento particular que tiende a romper como barreras, ¿sí? Y que tiende a hacer todo. Es muy integrador. No sé qué opinen las demás colegas, pero qué pregunta tan interesante y nos lleva a pensar el agua desde una perspectiva, mira, diferente. Sí, a mí también me ha gustado mucho la pregunta, como que te hace reflexionar y entiendo tu punto de vista, ¿no? Como que a lo mejor sí, a lo mejor no, no deberíamos llamarle recurso, ¿no? A lo mejor ya es como es esa palabra fea, ¿no? Que ya hace como que queramos, ¿no? Muy antropocentrista, es una cosa que los hombres necesitamos, cuando en realidad, ¿no? Va mucho más allá. También es verdad que creo que ponerle recurso primero ahora mismo ayuda un poco. Es decir, intentar explicarme, aunque a lo mejor no lo hago muy bien, pero creo que la sociedad no está preparada para dar el salto que tú has dado ya, Belén. ¿Sabes? Como vas mucho, o sea, deberías ser panelista de este y de muchísimos más, o sea, estás ya por encima de nosotras. Y creo que la sociedad no está preparada. Entonces, sí que a la sociedad le ha ayudado mucho eso de los servicios ecosistémicos, ¿no? O de ver cómo la sociedad realmente necesita la naturaleza, ¿no? Y ponerle recursos es un poco recordarle a la sociedad de que tienen que cuidar el agua porque la necesitan. Y a lo mejor cuando ya primero se entienda eso, a lo mejor ya podemos pasar a lo que tú dices, ¿no? Que ya es quererla, que ya es un paso mucho más allá. Pero es muy buena pregunta. Yo solamente quería agregar una cosita. Hola Belén, excelente tu pregunta. A veces, yo creo que muchas veces los humanos no somos conscientes que además el acceso al agua es un derecho humano. Y esto es algo muy, o sea, yo de hecho lo aprendí hace un tiempo y cuando lo aprendí por un abogado ambientalista, yo dije, qué fuerte, porque o sea, hablamos de la importancia de los derechos humanos y cuando no somos tan conscientes que el acceso al agua es un derecho humano. Entonces, desde ese lugar tendría que tener otro lugar totalmente diferente, un valor totalmente diferente dentro de las sociedades, ¿no?
bien antropocentrista, pero a veces es a través de esas miradas que se pueden valorizar, lamentablemente centrándolas en nosotros, que valorizamos al ambiente. Mm. Yo solamente me quería sumar por allí con lo que acabas de mencionar, María de los Ángeles, y es porque acá también en Colombia lo tenemos en el marco de nuestra Constitución, es un derecho fundamental. Sin embargo, penosamente está direccionado para el tema de saneamiento, mucho más hacia la parte de saneamiento, o sea, no es claro desde esa parte del acceso al agua, claramente pues dentro de nuestra Constitución. Es ese derecho fundamental para hablar de salubridad, pero para usos. Entonces creo que en ese sentido también deberíamos escalarnos un poco más a esa mirada y a esa visión que tenemos. Bueno, gracias a todos por su respuesta. Nos está diciendo por aquí Belén. ¿Tenemos algún otro invitado que tenga preguntas? Bueno, pareciera que no. No sé, por acá no aparece en el chat ni la manito levantada. Entonces, bueno, creo que me queda por agradecerles muchísimo a todos ustedes, Ana, Jamie, María de los Ángeles, Juan David y María Isabel. Muchas gracias por haber participado en este conversatorio sobre cuál es el género del agua. Fue muy interesante escucharlos, yo creo que también aprendiendo muchas cosas. Y bueno, nada, nuevamente pues mi agradecimiento pues en nombre de la Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas y de la Universidad de La Salle. Y bueno, esperemos que podamos establecer entonces futuras cooperaciones por aquí, que tenemos a la profesora María Isabel, ella es nuestro puente. Y bueno, muchas gracias entonces para todos. Claro que sí. Un abrazo Muchas para gracias a todos y bueno, vosotras por organizarlo. vamos con nuestra segunda parte. Después de estas discusiones, creo que ya vamos aclarando la idea de lo que va a ser nuestra segunda parte del libro. Ya nos miraremos. Gracias, Federico. Y bueno, lo discutiremos. Tenemos participación de todos, tanto asistentes, panelistas, y bueno, estoy segura que será otro libro bien interesante en torno a este tema de esas desigualdades y tratar de llevar esto a buen nivel en los dos lados. Muchas gracias a todos, un abrazo, cuídense Gracias a mucho y todos. Muchas gracias. gracias. Gracias por la Gracias, gracias. invitación. Hasta luego.